Feliz sábado, hermanos. Qué bendición cuando llega cada sábado, ¿verdad? Es el día que el Señor apartó, ¿verdad?, para el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recrearnos en su palabra. Ese es el propósito de este día. Un día que el Señor ha apartado para que el hombre esté en comunión con el Señor. Así que qué bendición tenemos nosotros y qué privilegio tenemos todavía de congregarnos aquí en su casa de oración. De verdad que es un privilegio. Y por eso es que tenemos que aprovechar estas reuniones, hermanos, porque va a llegar el día en que las vamos a recordar. Cuando no nos podamos reunir así como ahora, vamos a recordar estas reuniones. Por eso es que tenemos que aprovecharlas al máximo. Y bien, hoy la presentación que tengo en el día de hoy lleva como título, así como lo dice la lectura bíblica, dejaron mi ley. ¿Será que nosotros como pueblo estamos pasando por esa experiencia, por esa terrible experiencia de dejar la ley de Dios? Porque nosotros decimos que somos adventistas de la verdad presente. Y si somos adventistas de la verdad presente, se supone que nosotros como pueblo de Dios que profesamos ser, deberíamos, hermanos, de nosotros ser el pueblo que dé el ejemplo en guardar la ley de Jehová. Por eso, mis hermanos, cuando vemos en la historia bíblica, vemos que hasta el mismo Señor Jesucristo lo estaban acusando de que Él estaba violando la ley. ¿Verdad que sí? Vamos a buscarlo, vamos a comenzar con este versículo que está en Mateo capítulo 5, para que ustedes vean, hermanos, que al Señor Jesucristo lo estaban acusando de que Él estaba violando la ley de Moisés. Así le decían a Él, ¿verdad? Que Él estaba violando la ley, fíjense, la ley de Moisés. En otras palabras, una ley que los fariseos mismos habían hecho de puras tradiciones y puros mandamientos de hombres. Esa era la ley que ellos estaban defendiendo y ese era el celo que ellos manifestaban por esa ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Fíjense bien, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo cuando lo acusaban de violar la ley de Moisés. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? Que la ley es eterna como el trono de Dios. Hermanos, y el Señor repite estas palabras similares, ¿verdad? En Mateo capítulo 24. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el Señor acerca de la ley, para que nosotros veamos cuán eterna es la ley de Dios o la ley de Jehová. Mateo capítulo 24, vamos a buscar el versículo 35. Fíjense, hermanos, para que ustedes vean cuán importante es la ley de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? Que así pase lo que pase en este mundo, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. O sea, el hombre no puede invalidar la ley de Dios. Aunque trate de hacerlo, aunque se levanten leyes que traten de anular la ley santa de Dios, no hay ley humana que pueda invalidar
la ley de Jehová. Porque fíjense, hermanos, estos son versículos que nos demuestran que la ley de Dios es eterna. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad? Pero sucede que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se levantó ¿para qué? Para contradecir o para anular la santa ley de Dios. Vamos a buscarlo, un versículo que hemos leído muchas veces aquí en esta iglesia. Daniel capítulo 7, versículo 25. Fíjense, hermanos, las palabras que dice aquí el profeta Daniel, hablando de ese poder que se iba a levantar, el hombre de pecado. Escuchen bien lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, un versículo muy conocido. Dice este versículo, hablando por supuesto de ese cuerno pequeño, estamos hablando y ya nosotros sabemos que el cuerno pequeño representa al papado. ¿Ok? Dice aquí, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense, hermanos, que aquí habla este versículo, bueno, de este versículo podemos sacar todo un sermón completo. Pero fíjense, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Ya nosotros sabemos que el hombre de pecado, que es el máximo representante de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como lo es el papado, dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden que el Señor dio un tiempo de 1260 años de supremacía papal, donde el pueblo de Dios, el pueblo celoso de la ley de Dios, iba a perecer por causa de la fidelidad a la santa ley de Dios. Por eso dice claramente, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, hermanos, así por más que se levanten leyes opresivas en esta tierra, no pueden invalidar la ley de Dios. Aunque hacia eso vamos, recuerden que se van a emitir decretos en el tiempo final, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se van a emitir decretos, leyes que van a anular o a invalidar la santa ley de Dios. Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que si guardamos toda la ley, o sea, si guardásemos toda la ley, pero ofendiéramos en un punto, ¿qué va a pasar? Nos hacemos culpables ¿de qué? De toda la ley, como que si la hubiésemos violado toda. Recuerden que aquí no es guardar un 99% la palabra de Dios y un 1% de desobediencia. El Señor no acepta eso. El Señor quiere que la obedezcamos al 100%, porque basta con que violemos uno solo. ¿Y hacia dónde ha sido el ataque ahora mismo de la ley de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más atacado ahora mismo? El sábado. Por eso, mis hermanos, el título que nosotros tenemos es un título que debemos de llevar con todo el honor. Adventistas del séptimo día. Ese es un título que nosotros debemos de llevar con todo el honor. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Recuerden que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el sello del Dios vivo que debemos de tener ¿en dónde? En nuestra frente. Y cuando lo tengamos en nuestra frente, eso significa que vamos a estar afianzados en esta verdad, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que cuando vengan y se levanten estas leyes opresivas que van a ir en contra del pueblo de Dios, hermanos, podamos obedecer, así tengamos que ir a juicio, así nos pongan presos y hasta que, aunque perdamos la vida, pero seamos fieles al Señor. El remanente se va a caracterizar por eso, porque va a estar, hermanos, afianzado en esta verdad, así como tuvieron los 3 jóvenes hebreos. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijeron los 3 jóvenes hebreos al rey Nabucodonosor? Cuando él emitió ese decreto de que todos tenían que postrarse ante la imagen que él había levantado. Le dijeron, sepas, oh rey, que tenemos un Dios en el cielo que nos puede librar de tu mano, oh rey.
Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Y esa tiene que ser la convicción que todos nosotros debemos de tener, especialmente en estos tiempos finales que nos toca vivir. Cuando sea levantado ese decreto dominical, ya no será violando el primero o el segundo mandamiento de la ley de Dios, que no te harás imagen o no te vas a postrar ante ella, sino que está atacando ¿cuál? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sello de Dios que debemos nosotros recibir en nuestra frente. Por eso, hermanos, el hombre de pecado dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Hermanos, porque no la puede cambiar. Porque sucede que el original está en el cielo. Gloria al Señor por eso. Y sucede que una copia de ese original está aquí en la tierra, que va a ser sacada a su debido momento. Imagínense ustedes, hermanos, y lo voy a leer más adelante, cuando aparezca en el cielo una mano sosteniendo las dos tablas de piedra. ¿Saben cuándo va a ocurrir eso? Cuando ya se haya cerrado la gracia. El pueblo que profesaba la verdad se va a dar cuenta de lo que han rechazado al final. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar afianzados en esta verdad que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a ser probados hasta lo sumo. Recuerden que no solamente los líderes de la iglesia van a ser probados. Cada miembro de iglesia, cada quien que ha tomado el voto bautismal, va a ser probado en extremo en este tiempo final que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, que nosotros desde el mismo principio, desde que el pecado entró en este mundo, estamos en un conflicto, en una guerra, en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Recuerden que cuando entró el pecado en este mundo, el Señor Dios Todopoderoso le declaró la guerra al diablo. Y esa guerra, hermanos, que le declaró, la podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa fue la declaración de guerra. A partir de ahí comenzó la guerra, una guerra que no ha parado jamás. El día que esta guerra va a parar va a ser ¿cuándo? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Ahí va a terminar la guerra. Pero ahora mismo nosotros estamos en guerra desde el mismo momento en que nuestros primeros padres pecaron. ¿Y cuál fue la declaración de guerra que el Señor Dios Todopoderoso le dijo a la serpiente? Aquí está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Lo ven? A partir de ese momento, hermanos, hubo una declaración de guerra al diablo. En ese momento, hermanos, comenzó la guerra. No puede haber, de acuerdo a este versículo, hermanos, no puede haber amistad, no puede haber concordia entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que declaró el Señor aquí de acuerdo a este versículo? Y enemistad, porque dice claramente, enemistad pondré entre ¿quién? Entre ti y la mujer, o sea, entre Cristo y Satanás. Una guerra que va a terminar, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Por eso que nosotros deberíamos de desear, hermanos, en nuestras oraciones personales, deberíamos de pedir al Señor, Señor, termina esto de una vez por todas, porque este mundo ya no hay quien lo aguante. Imagínense, todavía no hemos visto nada para lo que viene. Cada vez vemos, hermanos, cómo este mundo está enfermo de la mente. Vemos mentes enfermas y lo peor de todo, que están en los puestos del gobierno. Gente, hermanos, que no tiene, con esa mente enferma, hermanos, a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Exactamente como lo dice la palabra de Dios, se está cumpliendo todo, mis hermanos, al pie de la letra. Y eso debería de alegrarnos, porque ahí podemos ver que la palabra de Dios es viva y eficaz, es veraz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, desde que empezó la rebelión en el cielo, hermanos, Satanás siempre se ha opuesto a todo lo que Dios dice, induciendo a muchos a rebelarse.
en contra de la ley de Dios. Por eso, hermanos, que la historia bíblica está llena de rebeliones, lamentablemente. Podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, tristemente el pueblo al cual Dios le confió su ley ha sido un pueblo que ha invalidado la ley de Jehová, que ha rechazado la palabra de Dios, que ha rechazado esos preceptos que el Señor dio allá en el Sinaí. Obviamente que la ley de Dios no empezó desde el Sinaí cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas de piedra. No empezó ahí. Acuérdense, como lo leímos al principio, la ley de Dios es eterna tanto como el trono del Padre. ¿Ok? Pero bueno, vamos a leer algunas tristes historias del pueblo profeso de Dios, el pueblo al cual se le fue confiada la palabra de Dios, el pueblo que tenía en su mano la ley. ¿Qué hizo el pueblo de Dios con la ley? Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 9, lo que fue la lectura bíblica. Jeremías capítulo 9, vamos a leer para tener un contexto desde el 12 al 14. Jeremías capítulo 9, versículos del 12 al 14. Para que veamos, hermanos, qué triste ha sido la historia del pueblo profeso de Dios. Una historia de rebelión es lo que vemos en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, versículos del 12 al 14, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? El versículo 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y el versículo 14 dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Lo ven? Qué tristeza, hermanos. Cómo el pueblo al cual Dios le confió la verdad fue un pueblo que dejó la ley, se apartó del Señor y fueron tras la imaginación de su corazón. Y hoy día esas palabras también las podemos ver cumplirse en cada uno de nosotros, tristemente. ¿Cuántos no hay que se imaginan o interpretan la palabra de una manera equivocada y piensan que esa es la verdad? O sea, van tras la imaginación de su propio corazón y no de acuerdo, aún así dice Jehová. Por eso es que hay tantas doctrinas, por eso es que se han levantado tantas diferentes iglesias que profesan el nombre de Cristo, pero cada una de ellas ha interpretado la palabra de Dios a su antojo, cuando la misma Biblia se interpreta por sí sola. Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas capítulo 30, versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas capítulo 30, versículos 6 y 7. Dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. ¿Lo ven, hermanos? Lo que pasó en los tiempos del rey Ezequías. Hermanos, son pocos los reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero la mayoría, ¿qué es lo que hicieron? Lo malo ante los ojos de Dios, apartándose de la ley, obrando contrario a lo que el Señor dice en su palabra. Otra historia más, lo vemos en Jeremías capítulo 2, Nehemías capítulo 9, versículo 26. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia
está llena de estas tristes historias de rebeldía de parte del pueblo profeso de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron su ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Oh, hermanos, esto me recuerda también el pueblo judío. Saben que el pueblo de Israel, al principio nosotros sabemos que eran 12 tribus, ¿verdad? Pero esas 12 tribus, hermanos, constantemente ellos decían: no, haremos y vamos a obedecer a Dios. Ellos siempre estaban haciendo: no, vamos a obedecer a Dios. Pero terminaban ¿cómo? Apartándose completamente en la idolatría, adorando otros ídolos. Es decir, hermanos, se apartaban, no eran personas que obedecían al Señor constantemente, sino que iban tras la imaginación de su corazón. Se apartaban completamente. Hermanos, ¿y qué pasó con la nación judía? Las 10 tribus, apostataron 10 tribus que se fueron con Jeroboam, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, y quedaron como fieles la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Posteriormente la tribu de Benjamín apostata, se aparta y solamente queda la tribu de Judá. Pero fíjense, hermanos, todavía el Señor en su misericordia enviaba profetas tras profetas y los amonestaba, amonestando a su pueblo: dejen de hacer lo malo, hagan lo recto, pueblo mío, hagan lo recto. El Señor siempre suplicándole a su pueblo, porque el Señor, por eso dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor siempre le da un tiempo a su pueblo para que se arrepienta. Pero ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué pasa cuando el pueblo insiste en la rebeldía? Llega un momento, hermano, en que el Señor se aparta de ellos, ¿verdad? Y es cuando el Señor ejecuta la extraña obra de Jehová. ¿Cuál es la extraña obra de Dios? El castigo. El Señor tiene que castigar a su pueblo. Por eso es que quedaron en desolación. Y el Señor con el pueblo judío, hermano, el Señor enviando profeta tras profeta para amonestar a su pueblo. ¿Y qué pasó al final? Es más, ellos no entendían las profecías. Acuérdense que las profecías están escritas en un lenguaje simbólico, ¿verdad? Toda profecía casi siempre está escrita en un lenguaje simbólico. Ahora, como ellos no entendían el simbolismo de las profecías o el mensaje que el Señor les quería dar a través de los profetas, el Señor les envió una última amonestación a través del profeta Jeremías, que fue cuando le dijo: van a ser llevados cautivos a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor. Yo creo, hermanos, que esa es la única profecía en toda la Biblia que tiene nombre y apellido. El Señor le dijo que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por mano del rey Nabucodonosor, que iban a ser llevados cautivos. Hermanos, y esas palabras se cumplieron. Llegó el momento en que el Señor dijo: bueno, hasta aquí llegó el pueblo judío, el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios. Y fue cuando el Señor mandó a Nabucodonosor, su siervo, para castigar a su propio pueblo, y los que sobrevivieron a esa invasión fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, por 70 años. Pero miren, hermanos, la misericordia del Señor. Después que ellos duraron 70 años, el Señor los manda a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿verdad? Y cuando ellos reconstruyen a Jerusalén, el Señor les dio, hermanos, todavía otro periodo de gracia. 490 años le dio de gracia, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, para expiar el pecado, ungir al Santo de los Santos. Todo eso tenía que cumplirse en 490 años, que es lo que nosotros conocemos como la profecía de las 70 semanas. Oh, hermano, qué triste historia la que nosotros vemos. Todo esto se escribió ¿para quiénes? Para nosotros, para que veamos cuáles fueron las consecuencias de un pueblo que se rebeló contra el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos lo que ellos pasaron, para que ellos no
para que nosotros no suframos los castigos que el pueblo de Dios sufrió en los tiempos pasados. Todo eso se escribió para nosotros, hermanos, para que veamos cuál es la consecuencia de la desobediencia. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías capítulo 2, versículo 8, dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Fíjense esto, hermano. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Se dan cuenta, hermanos? La historia del profeso pueblo de Dios, un pueblo que se fue contrario, se desvió completamente del propósito original, que era defender la ley de Dios, cumplirla y obedecerla. Por eso, mis hermanos, ante tantas historias, bueno, hay muchas historias más que pudiéramos leer aquí en la palabra de Dios, historias de rebeldía del profeso pueblo de Dios. Ahora, ante esto, por eso es que el Señor Dios manda a amonestar a aquellos que se han rebelado contra la ley de Dios. ¿Qué es lo que le mandó el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, verdad? A su pueblo a través del profeta Isaías. Vamos a buscar en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 1. Hermanos, ante la desobediencia del pueblo de Dios, ¿qué es lo que manda el Señor a aquellos fieles, a los que el Señor ha levantado como atalayas? ¿A qué los manda? Aquí lo dice en Isaías capítulo 58, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que manda el Señor? El Señor nos manda a que nosotros nos unamos a aquellos que se están rebelando. ¿Qué le manda el Señor a sus líderes, a los que dirigen la iglesia? ¿A qué los manda? Dice claramente: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que manda el Señor. Así, hermanos, le cortan la cabeza, porque también en la palabra de Dios hemos visto la historia. ¿Qué pasó con Juan el Bautista por reprender al pueblo de Dios? ¿Cuál fue la consecuencia? Le cortaron la cabeza. ¿Cuál fue la consecuencia que corrió el apóstol Pablo por amonestar al pueblo judío? Le cortaron también la cabeza, hermanos. Pero fueron hombres fieles, hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal, hombres que defendieron la santa ley de Dios y la pusieron vigente ante las abominaciones que estaba cometiendo el profeso pueblo de Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer una historia aquí de un hombre, de un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vamos a leer la historia, no lo vamos a leer todo por el factor tiempo, pero vamos a leer la historia del rey Josías. A mí me gusta mucho esta historia, la historia del rey Josías. Para que ustedes vean, hermanos, qué pasó en los tiempos del rey Josías, qué pasaba con la ley. Y miren cómo este hombre, hermanos, empezó a ser un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios y empezó a hacer reformas dentro del pueblo. Un pueblo que se había olvidado de la ley y que la casa de Jehová estaba hasta destruida, estaba olvidada, estaba la casa de Jehová. Ya no se celebraban los cultos en la casa de Dios, pues. Vamos a buscarlo en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Aquí está la historia del rey Josías. Vamos a ver quién era Josías primeramente y qué fue lo que él hizo. No lo voy a leer todo el capítulo, porque en todo el capítulo habla pues de la historia de lo que hizo este rey, las reformas que hizo
y como si habían ellos olvidado de la ley de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Voy a leer primeramente los versículos del 1 al 7. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sigue diciendo el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Sigue diciendo: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y el versículo 8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Oiga, hermano, este rey, imagínense ustedes a la edad que comenzó a reinar este rey. Apenas tenía 8 años, en otras palabras, era un niño cuando comenzó a reinar. Imagínense ustedes que desde esa edad empezó a buscar al Dios de sus padres, a esa edad, hermano, un niño de 8 años. Imagínense ustedes, hermanos, tan jovencito, y empezó a dar órdenes y empezó a hacer cambios y reformas dentro del pueblo, hermanos. Inclusive hasta quemó los altares, derribó todos los lugares altos que habían hecho los apóstatas que estaban como pueblo de Dios, ¿verdad? Hermanos, todo eso hizo este joven rey, ¿verdad? Y sin embargo, la casa donde se celebraba el culto, donde ellos adoraban a Dios, ¿cómo estaba? Estaba abandonada. Y él mandó a que se reparase la casa de Dios. Pero fíjense ustedes, hermanos, lo que sucedió mientras se reparaba la casa de Dios. Vamos a continuar a seguir con el versículo 14. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley. En otras palabras, el libro estaba olvidado. La ley de Dios estaba, hermanos, llevando polvo, estaba oculta, metida entre los escombros de esa casa, ¿verdad? El libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Versículo 15. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y escuchen lo que sigue diciendo: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, se
se humilló pues por lo que había escuchado. Y dice el versículo 20, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Bueno, y así continúa esta historia, hermano. Vemos que así como hubo tanta apostasía dentro del pueblo de Israel, así como hubo tanta apostasía dentro del pueblo judío, sin embargo, hermanos, el Señor tenía sus siervos fieles, hombres que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, y este hombre era uno de ellos, que hizo todas estas reformas que hizo, hermanos, y cuando estaban reparando la casa, encuentra el libro de la ley. Y cuando se lo leyeron al rey, ¿qué fue lo que hizo? Hermano, rasgó sus vestiduras y mandó a Hulda, la profetisa, para que consultaran por ellos. Oh, hermanos, por eso es que podemos ver claramente, hermanos, hombres fieles que se levantaron para defender la santa ley de Dios. Así como hubo gente que la invalidó, así hubo gente que defendió el honor de Dios al guardar su santa ley. Ahora, hermanos, hablando hoy día, ¿por qué la mayoría de las iglesias o algunas iglesias del llamado mundo protestante, por qué ellos afirman que la ley de Dios ha sido invalidada o ha sido clavada en la cruz del Calvario? ¿En qué se basan ellos para decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Se basa en un versículo, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Este es un versículo que usan la mayoría de las iglesias protestantes para decir que ya la ley de Dios ya no tiene vigencia, de que nosotros somos salvos por gracia, que una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que afirman las iglesias protestantes, que dicen que ya somos salvos por gracia, que los que guardan la ley están bajo maldición porque ya están bajo la ley, y nosotros estamos bajo la gracia porque ya Cristo guardó la ley por nosotros. O sea, todo eso afirman la mayoría de las iglesias protestantes, que afirman de que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Ahora, ¿por qué ellos piensan que toda la ley fue clavada en la cruz? Hermanos, porque no hacen diferencia entre la ley moral, la ley ceremonial, la ley de los sacrificios y las ofrendas. No hacen diferencia y todo lo meten en un solo paquete para decir de que toda la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Lo ven? ¿Por qué este versículo habla de que era una ley que nos era contraria? ¿Por qué habla de eso? Hermanos, porque no era el propósito de Dios que el hombre pecara. Recuerden que la ley de los sacrificios y las ofrendas era una ley temporal que entró en vigencia en el mismo momento que el pecado entró en este mundo y perdió su vigencia ¿cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. En otras palabras, nosotros no necesitamos de ofrecer animales para que nuestros pecados sean expiados. ¿Por qué? Porque esos animalitos, ese corderito que se sacrificaba, simbolizaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que vamos a buscarlo en Daniel capítulo 9, versículo 27, hablando de la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 27, la primera parte de este versículo nos habla también de que
la ley de los sacrificios iba a cesar a la mitad de la semana. Daniel capítulo 9, versículo 27. Escuchen bien lo que dice este versículo. La primera parte dice: y por otra semana, está hablando, recuerden que son 70 semanas, y en la última semana, cuando nosotros estudiamos la profecía de las 70 semanas, recuerden que en la última semana, a la mitad de la semana, Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Okay? En esos últimos 7 años de tiempo de gracia que tuvo la nación judía. Fíjense como dice el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Lo ven? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que cesó? ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz del Calvario? Fue la ley de los sacrificios y las ofrendas. Porque todos esos tipos tuvieron su cumplimiento, o el antitipo, ¿en quién? En Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 y vamos a leer los versículos 16, 17 y 20. Deuteronomio capítulo 31, versículos 16, 17 y 20. Dice así la palabra de Dios: porque yo te mando hoy, estaba leyendo el 31, 16, dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Oh, hermanos, ¿se dan cuenta la consecuencia que corremos cuando nos apartamos de la ley de Dios? Cuando nos apartamos de la obediencia a sus mandamientos, hermanos. La consecuencia que van a correr aquellos, hermanos, que no van a quedar sellados para vida eterna. Esa es la consecuencia. Consumidos, abandonados por el Señor. Hermanos, nosotros ese día nadie va a poder decir que Dios es injusto. Más bien van a decir, justos son tus juicios, justos son tus castigos. Eso lo va a aclamar el pueblo que no alcanzó la salvación, lamentablemente. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvieron oportunidad para ser salvos, pero despreciaron la ley. Conociendo la ley, la despreciaron. Por eso dice que Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora, el pueblo de Dios no es que no tenía conocimiento en la palabra de Dios, sino que ese conocimiento que tenían no lo pusieron por obra, no lo vivieron. Solamente conocían la palabra, sabían lo que era bueno, pero no lo hicieron. Por eso es que, acuérdense que el pecado es saber, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Porque nosotros que sabemos, hermanos, a nosotros se nos va a pedir más cuenta en el día del juicio que aquellos que no conocen estas verdades. Por eso es que los juicios de Dios son justos. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar a cada quien conforme a sus obras. ¿Ok? Ahora, hermanos, nosotros sabemos que tristemente la gran mayoría del mundo va a rechazar a Dios. Pero va a haber un remanente, hermano, que se va a mantener fiel. Nosotros lo hemos estudiado, ¿verdad? Nosotros sabemos que siempre, en todo momento, en todas las épocas de la palabra, de esta historia, de estos 6,000 años de historia que tiene este mundo, siempre el Señor ha conservado un remanente fiel. Todo el tiempo ha habido un remanente. Y en este tiempo no va a ser la excepción. El Señor tiene un remanente guardado,
hombres que no van a doblar sus rodillas ante Baal. Por eso es que el pueblo remanente de Dios defenderá la ley de Jehová a costa de su propia vida. O sea, hermanos, si tienen que dejar familia, la van a dejar. Si la familia va a ser un obstáculo para que ellos obedezcan, hermanos, por eso es que en el tiempo final, hermanos, va a haber separaciones de la misma familia. Acuérdense, hermanos, que la salvación es individual. Y por lo tanto, en una familia, el esposo puede ser fiel, a lo mejor la esposa no es fiel. ¿Qué va a pasar? Pueden estar unidos por un tiempo, pero va a llegar el día, hermanos, que va a haber una separación. Así como el Señor va a separar el trigo de la cizaña, así va a haber separación en los mismos hogares, en la iglesia. Es triste ahora mismo que nosotros que nos hemos gozado en estas verdades, hermanos, y que de aquí, porque dice que los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su propia casa. Bueno, vamos a leerlo para que no sean mis propias palabras. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. Estos son versículos, hermanos, para ponernos a pensar, para que meditemos en ellos. Esto no es solamente para que lo escuchemos y se lo lleve el viento, es para que meditemos en estas palabras. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Escuchen bien, hermanos, lo que dice el Señor Jesucristo en estos versículos. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su propia casa. Dice el versículo 37. Y escuchen estas palabras, hermanos. Estas son palabras para meditar. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Lo ven? O sea, ¿en quién tiene que estar el afecto más profundo? ¿A quién debemos amar por encima de todo? Es al Señor. ¿Sí o no? El Señor tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas. Primero que mi madre, primero que mi esposa, primero que mis hijos, primero que todo. El Señor tiene que estar en primer lugar. Porque lo dice claramente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, son tristes palabras. Son palabras que pegan. Pero el Señor quiere que nuestro afecto esté ¿en quién? En Él. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a resucitar. Mi esposa o el esposo o el hijo no tiene el poder para resucitarnos a nosotros. ¿Quién es el que nos va a resucitar? ¿Quién es el que tiene el poder? Es el Señor, ¿verdad? Ok, fíjense bien, hermanos, para que ustedes vean que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y estas son palabras tristes. Miqueas capítulo 7, vamos a Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Las mismas palabras que dijo el Señor están escritas aquí en este libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Escuchen lo que dice. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermanos, qué triste que los enemigos nuestros van a ser nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. Eso es bien triste. Yo creo que es más doloroso que nos traicione un hermano que la propia familia no convertida. Eso es más doloroso. ¿O es que acaso no nos sentimos nosotros como una familia, todos los que estamos aquí? ¿Somos o no somos familia? Lo somos, ¿verdad?
Porque si nos congregamos aquí, ¿por qué nos decimos hermanos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Hermanos, porque somos familia. Nuestros nexos son más fuertes o deberían de ser más fuertes que el nexo hacia un familiar no convertido. Debería de ser así. ¿Ok? Bien, les voy a leer aquí en la matutina Maranata. Oye, esta matutina, de verdad, nosotros estamos haciendo en nuestros cultos familiares, estamos leyendo esta matutina, se las recomiendo, léanla, la matutina Maranata. Voy a leerles la en la página 195, del 8 de julio. Voy a leerles nada más un fragmento por el factor tiempo. Se titula Traicionados por familiares y amigos. Escuchen esto, hermanos. Esto es serio lo que viene, porque la guerra no es solamente con los que están afuera o la gente que no nos conoce. La guerra, hermano, es contra todo ser humano que esté alrededor nuestro. ¿Usted se imagina tener usted solo que luchar en contra del mundo? Es como luchar en contra de la corriente. Y en eso, hermanos, vamos a tener que estar todos involucrados en el tiempo final. Todos vamos a pasar por ese tiempo, querramos o no. Escuchen lo que dice esta matutina. Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Oh, hermano, por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga, hermanos. Mire que no caiga. Sigue diciendo, llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sigue diciendo, los que apostaten en tiempo de prueba, ¿qué va a pasar? Presentarán falsos testimonios contra sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El conflicto que nos espera a cada uno de nosotros por defender la santa ley de Dios, por defender los mandamientos, por defender el honor de Dios, por ponerlo en alto, por subir la norma, todo lo que esto cuesta. Cuesta, hermanos, la familia, cuesta aún los hermanos. Hermano, por eso es que estas pruebas van a permitir la separación del trigo y la cizaña. Sigue diciendo, descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Que vamos a tener que desprendernos de todas las manos, excepto ¿de quién? De la de Cristo. ¿Okay? Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. ¿Lo ven, hermanos? O sea que va a llegar el día, hermanos, que no vamos a tener a nadie con quien contar, ni siquiera nuestros seres queridos. Vamos a estar solos. El pueblo de Dios se va a caracterizar, hermanos, porque va a estar solo en este conflicto. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos individualmente. No, ahí no va a estar el pastor de la iglesia o el anciano, ahí no va a estar usted solo en contra de un mundo que se opone a Dios. Imagínense, hermanos, hacia dónde vamos nosotros. Yo creo que no es necesario mencionar las noticias, yo creo que todos nosotros hemos visto las noticias de todo lo que está sucediendo, cómo la violencia está aumentando, cómo la iniquidad
las aberraciones que estamos viendo nosotros, todo eso está en aumento. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que se iba a aprobar la ley de matrimonio homosexual? ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que eso iba a ser posible? Pues es posible. Y no nos sorprende, hermanos, que esto puede llegar al extremo de que aprueben una ley, la ley del abuso infantil. Todo eso es posible. Ante hombres y mujeres que están poseídos por el diablo, que están endemoniados, todo eso es posible. Mientras estén en el gobierno hombres que estén poseídos por el diablo, todo esto es posible. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios tiene una guerra. Y esta guerra, desde el mismo principio, como se los dije, hasta este tiempo final, estamos en una guerra. No se nos olvide, no nos podemos dar el lujo de descansar en esta guerra. ¿Por qué? Hermanos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque su tiempo se está terminando. Y gloria al Señor, porque el tiempo del diablo se está terminando. Deberíamos de estar contentos por todo lo que está pasando, porque esto nos dice a las claras que Cristo viene pronto. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Bien, hermanos, hay otro comentario que quiero leerles aquí en la Biblia de Estudios, comentando Apocalipsis capítulo 18. Fíjense, comentando para los que tienen la Biblia de Estudios, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice, el título de este comentario es: se pondrá en acción todo poder maligno. Eso es lo que va a pasar en el tiempo final. ¿Qué se va a poner en acción? Todo poder maligno. Dice, así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su día de reposo, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia o a su imagen. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cuál es el llamado que el Señor le hace a su iglesia? De salir ¿de dónde? De Babilonia. ¿Ok? El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando un día de reposo falso al mundo. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha prohijado y alimentado, desafiando a Dios al quitar su monumento conmemorativo y establecer un día de reposo rival. Después de que la verdad haya sido proclamado como testimonio a todas las naciones, todo poder concebible de maldad será puesto en acción y las mentes serán confundidas por las muchas voces que clamen: mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios, Él me ha enviado con gran luz. ¿Acaso no hemos escuchado eso, hermanos? ¿Cuántos nos dicen, si nosotros le preguntamos, si por ejemplo usted va para una iglesia pentecostal y usted le pregunta al pastor de esa iglesia: ¿esta iglesia predica la verdad? ¿Ustedes tienen la verdad? ¿Qué le va a contestar? Claro que sí, nosotros tenemos la verdad. Y si va para donde los testigos de Jehová y le pregunta: ¿ustedes tienen la verdad de la palabra de Dios? Sí, nosotros tenemos la verdad. Y si va para la iglesia católica y le pregunta al cura de la iglesia católica, ¿qué le va a decir? Sí, nosotros también tenemos la verdad. O sea, hermanos, por donde quiera que usted se meta, nosotros tenemos la verdad. Todo el mundo clama eso. Pero ¿dónde está la verdad? La verdad está, hermanos, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso que el Señor le dijo a su pueblo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sigue diciendo este comentario: entonces serán quitadas las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. La sierva del Señor tiene una cita que está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, si no me equivoco, en la página 238, que dice que el enemigo de las almas sugeriría que debía hacerse una reforma y que esta reforma consistiría en renunciar a las columnas de nuestra fe. Y si eso ocurriría, ¿qué pasaría? Hermanos, como lo dice ella, sería cambiada nuestra religión. Eso lo profetizó ella. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Acaso no hemos visto, hermanos, cómo ha sido cambiada la misma religión adventista?
¿O es que acaso no nos damos cuenta nosotros que nosotros existimos? ¿Por qué? Porque han sido derribadas las columnas de nuestra fe en la iglesia que profesa esta verdad. Por eso es que Dios nos ha levantado este movimiento de sostén propio. ¿Para qué? Hermanos, para restaurar la casa de Jehová, para restaurar las verdades que están en la palabra de Dios. Dice aquí: se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y menospreciar a Dios mismo, suplantando el día que ha bendecido y santificado. Este falso día de reposo será respaldado por una ley opresiva. Ya nosotros sabemos que es la ley dominical. Satanás y sus ángeles están bien despiertos e intensamente activos. Trabajan con energía y perseverancia mediante agentes humanos para llevar a cabo su propósito de borrar de la mente de los hombres el conocimiento de Dios. ¿Lo ven? Pero mientras Satanás trabaja con sus señales mentirosas, se cumplirá el tiempo predicho en el Apocalipsis, y el poderoso ángel que alumbrará la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y llamará a los hijos de Dios a abandonarla. Gloria al Señor por eso. Hermanos, por eso es que el Señor invita a su pueblo ¿a qué? A que salga de Babilonia, a que salga del error. ¿Para qué? Para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Para que esa multitud de voces no nos confundan y podamos escuchar solamente la voz de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Voy a terminar, hermanos, con esta cita que está en la Matutina Maranata, en la página 284 del 5 de octubre. Hermanos, para que ustedes vean qué va a pasar, porque primero, hermanos, el pueblo de Dios va a ser probado con esta gran prueba. ¿Cuál es la gran prueba para el pueblo de Dios? La ley dominical. Esa es la gran prueba que nos toca a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ok, página 284 de esta matutina. Para que ustedes vean, hermanos, lo que va a suceder después de la prueba. ¿Qué va a pasar cuando Dios, después que pase la prueba de la ley dominical? La ley de Dios aparecerá en los cielos. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice aquí: las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. En el templo se verá el arca del testimonio, en la cual están colocadas las 2 tablas de piedra sobre las que está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su lugar donde estaban ocultas, y sobre ellas se verán los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora reposan en el arca del pacto serán un testimonio convincente en favor de la verdad y de la vigencia de los requerimientos de la ley de Dios. Fíjense, hermanos. Imagínense ustedes cuando sea invalidada la ley de Dios por las leyes de los hombres, cuando ya eso se dé, que estén persiguiendo a aquellos que insisten en guardar la ley de Dios. En ese momento es que el Señor va a permitir que esas tablas sean puestas a la luz del mundo, ¿verdad? Que la gente sepa que hay una ley que sí está escrita y que fue escrita con el mismo dedo de Dios. Sigue diciendo aquí: mentes y corazones sacrílegos pensaron que eran lo suficientemente poderosos como para cambiar los tiempos y leyes de Jehová. Pero a salvo en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están los mandamientos originales. Gloria al Señor. Escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene la facultad de sacar esas tablas de su sagrado escondite, ubicado bajo el propiciatorio. Aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice:
Denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez, como lo dice el Salmo 50, versículo 6. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma de juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo, inscritos con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Y escuchen lo que sigue diciendo. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. ¿Lo ven, hermanos? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? O sea, que es indescriptible, dice ella, el horror que van a vivir aquellos cuando vean, hermanos, aparecer la ley de Dios en el cielo. ¿Por qué se van a horrorizar o por qué se van a lamentar? Porque ya es demasiado tarde, porque ya el tiempo de gracia ya se ha cerrado. Y después que se cierre la gracia, es que el Señor va a mostrar en el cielo las 2 tablas de piedra, dando a entender con esto, hermanos, de que la ley de Dios es eterna como el trono del Padre. Ahora mismo nosotros podemos creer esto y lo aceptamos, pero ustedes se imaginan, hermanos, la guerra psicológica que va a haber. La mayoría de las personas insistiéndole a usted que eso es una locura, lo que usted está haciendo, de que usted no debe guardar la ley porque ya la ley fue invalidada, porque esta es la ley que... O sea, imagínense ustedes, hermanos, que tenemos que enfrentarnos, como lo dice el conflicto de los siglos, el drama capital del engaño. ¿Cuál va a ser? Que el mismo Satanás se va a hacer pasar por el Cristo y va a decir él mismo que el sábado ha sido cambiado por el domingo. ¿Usted se imagina, hermanos, ir en contra de todo eso? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Pues eso es lo que nos toca a nosotros vivir en el tiempo final. Por eso es que el Señor quiere que su pueblo se prepare, y esa preparación tiene que ser constante todos los días. No podemos perder ni siquiera un minuto más de lo que hemos perdido de tiempo, sino prepararnos, hermanos, porque el tiempo está cerca, como lo dice la palabra de Dios. Bueno, termina diciendo, los enemigos de la ley de Dios reconocen demasiado tarde que el día de reposo del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Demasiado tarde se va a reconocer, hermanos, todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Que su palabra es verdad, no como muchos que han dicho que no, es que eso fue escrito por hombres. Esos son mandamientos de hombres, así dicen la mayoría de las personas. Pero muchos de ellos van a lamentar esas palabras que han dicho. Cuando se cierre la gracia y sea demasiado tarde para reconocer que han rechazado a Dios. Así como los antediluvianos. Cuando se cerró la puerta del arca, hermano, pasó una semana y se estaban burlando, un viejo ridículo, ¿cómo que va a llover? Hermanos, y ya el 7º día empezó a llover, y cuando subieron las aguas, que empezó y se inundó todo, ahí fue donde le dieron, Noé, ábrenos la puerta, que ahora sí creemos que viene un diluvio. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Por eso es que el Señor dice, así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ojalá, mis hermanos, que no esperemos hasta el último día. Porque hay muchos que se la pasan calculando el tiempo. ¿Cuándo es que el Señor va a venir? ¿Cuándo es que Cristo viene? Por eso es que se han levantado tantas falsas doctrinas diciendo que Cristo viene en el 2031 y en quién sabe cuántos años más. Hermano, por eso es que el Señor dice claramente, nadie sabe el día ni la hora. Y gracias al Señor que no sabemos el día ni la hora. ¿Para qué? Porque el tiempo de gracia suyo se puede cerrar hoy mismo. El tiempo individual de gracia. Oh, hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana. Y el llamado es, hermanos, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué? Así como el título del congreso que tuvimos nosotros allá en Shepherd. Despierta, pueblo mío. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración, los que puedan. Vamos a doblar nuestras rodillas para concluir con una oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, porque vemos que tu palabra es verdad, porque tu palabra fue escrita por hombres que fueron inspirados por tu Santo Espíritu, que tu palabra es real, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, gracias por esta experiencia que hemos tenido en ser cristianos. Este honor de ser cristianos es para nosotros un privilegio que queremos mantener hasta la eternidad, Señor. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, primeramente perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra negligencia que hemos tenido, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a que perseveremos en obedecer tu santa ley y que por amor a ti, Señor, la podamos obedecer y que podamos ser un pueblo santificado en esta verdad. Ayúdanos a prepararnos para que nosotros podamos preparar a otros. Tú nos has confiado una preciosa verdad, como lo es el mensaje de los 3 ángeles, este mensaje que ha de ser predicado el mundo entero antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Te pedimos una bendición muy especial por cada miembro de esta iglesia, por cada familia, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, por cada niño, que tú puedas bendecirlo, Señor, grandemente como pueblo. Y te rogamos, Padre Celestial, de que así como tú has levantado estos ministerios de sostén propio, tú nos puedas bendecir y tú nos puedas dar la fortaleza para continuar proclamando al mundo este último mensaje de misericordia. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú seas también, que tú bendigas a los que están enfermos, pasa tu mano sanadora sobre todos ellos, sobre quienes te hemos pedido, Señor, en oración. Por ellos te rogamos que tú los restaures y que tú los sanes, no solamente de su enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual. Señor, ayúdanos a ser un pueblo sano, un pueblo santificado, un pueblo preparado para la gran prueba que viene sobre este mundo, como lo es el decreto dominical. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Ahora que vamos a compartir los alimentos, te rogamos que los bendigas y también se los des a aquellos que no lo tengan. Bendice las manos que lo hicieron y permite, Señor, que en este día nosotros podamos verdaderamente gozarnos en tu santo sábado y que podamos, Señor, tener reverencia en tu santo día. Que no se nos olvide que este es un día que es para santificarlo, no solamente para guardarlo, sino para santificarlo, para bendecirlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones y guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.